Hablemos de la vida, de sueños y pasión. La voz que unida grita transformación. Hablemos de discapacidad, sensibilizar es cambiar. Soy Funzano, soy cultura. Unidos vamos a ganar. Historias que inspiran, corazones sin igual. Las barreras se retiran, somos todos por igual. Hablemos de discapacidad, sensibilizar es cambiar. Soy Funzano, soy cultura, unidos vamos a ganar. Historias que inspiran, corazones sin igual. Las barreras se retiran, somos todos igual, igual. Historias que inspiran, corazones sin igual. Hablemos de discapacidad, sensibilizar es cambiar. Soy Funzano, soy cultura, unidos vamos a ganar. Oh, en cada rincón oye la canción, juntos de la mano construyendo un mundo sano. Hablemos de discapacidad, sensibilizar es capacidad. Hola, bienvenidos a su programa Hablemos de Discapacidad, sensibilizar para transformar. Y saludamos a esta hora a todos los oyentes que ya se encuentran conectados con nosotros desde las diferentes partes del mundo, hoy transmitiendo desde Funza, Cundinamarca. Este es un programa articulado por el área de discapacidad y el área de divulgación del Centro Cultural Bacatá. Soy Funzano, soy cultura. Y también nos encuentras por nuestras redes sociales, en Spotify, YouTube y Facebook como Centro Cultural Bacatá. Y en momentos ya regresamos con nuestro tema del día de hoy. Hoy hablaremos de la discapacidad sensorial auditiva. Debemos considerar que todas las personas que tienen esta condición de discapacidad no son totalmente sordas. Necesitan algunas personas de ayudas técnicas para poder escuchar. También no las podemos catalogar como sordomudas. Esas personas solo se les dice sordas. Y por eso hoy tenemos una gran invitada. Tenemos aquí con nosotros a Ana María Martín. Ella es una gran profesional del área de música y también docente de la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá. Profe Ana María, bienvenida y es un gusto tenerte hoy en Hablemos de Discapacidad. Hola Rosita, para mí es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y pues, por lo que vamos a compartir hoy con los oyentes. Claro que sí, vamos a compartir muchas cosas, pero sobre todo cosas que tienen que ver contigo. Hablemos, ¿quién es Ana María? Bueno, Ana María es una profe que se formó como cantante lírica. Desde muy niña quiso ser cantante después de escuchar a su mamá en la iglesia cantar. Siempre quiso ser cantante, pero pues por diversas adversidades fue perdiendo la audición desde muy chiquita. Ana María nació siendo oyente, es decir, que escuchaba normal. Y después de los 9 años se empezó a presentar como unas infecciones de oído que fueron muy recurrentes y pues hicieron que fuera perdiendo la audición. Alrededor de los 10 años pues ya perdí un oído completamente y el otro quedó, en estos momentos está en 40%, pero digamos que la pérdida auditiva ha sido progresiva. Siempre quiso ser cantante, o bueno, más que cantante, músico. No sabía cuál instrumento iba a hacer. Digamos que en mi entorno de mi familia nunca se habló de discapacidad como un limitante o algo así. Nunca tuve en mi familia como algún tipo de trato diferencial
con mis hermanos. Mi mamá nos trataba a todos por igual, simplemente se hicieron algunas adecuaciones como subir el volumen del televisor o empezar a hacer gestos, porque nosotros nunca tuvimos contacto con la lengua de señas hasta ya cuando yo cumplí más de 26 años. Entonces en la casa la adaptación fue muy natural, no hubo como algo diferencial que me hiciera a mí pensar que yo era una persona con discapacidad, sino una niña pues que escuchaba lo que escuchaba y ya, y se adaptaba al entorno y a la escuela, enfrentando muchas barreras, mucha discriminación de tipo actitudinal en los entornos educativos, y pues obviamente queriendo ser músico fue más notorio y más evidente, pues porque yo aparte decidí ser cantante. Entonces digamos que no contaba con un oído que funcionara 100%, y pues lo primero que te dicen que debes tener para estudiar música es un buen oído. Entonces pues los míos no están, digamos que en el 100%, y pues eso hizo que yo tuviera que hacer como muchas adaptaciones para poder cumplir esa meta de ser cantante profesional. Esa historia pues ha estado atravesada por muchas vivencias, entre ellas pues haber conocido a la comunidad sorda ya después de 26 años y haber aprendido la lengua de señas después, una etapa tardía pero enriquecedor para mí. Y ya como músico y como artista, pues eso me abrió un montón de posibilidades, de nuevas rutas de aprendizaje. Eso me fue convirtiendo como en perfil de profe, como que me di cuenta que lo que yo había vivido o las barreras que había encontrado, pues no quería que otros chicos o niños o niñas que tuvieran implantes o tuvieran audífonos o alguna baja audición, pues no tuvieran las mismas barreras, como que por lo menos vieran una oportunidad o vieran una forma de hacer las cosas diferentes según lo que son ellos, aceptando lo que son y lo que valen y todo este tema. Entonces yo dije, pues eso, me fui caminando a ser profe, y es lo que soy actualmente, profe y cantante. Profe y cantante, y además que tienes el manejo de la lengua de señas. Sí, señora. ¿Qué tantas dificultades ya como en tu experiencia, sobre todo cuando eras niña, al nivel educativo, ya en el tema, me imagino que universitario, para estudiar música, crees que las limitaciones para una persona sorda son demasiadas dentro de estos sectores como educativos, los canales de comunicación con ellos? Siento que sí, y que siempre esas limitaciones se las atribuyen al sordo, es decir, como que es porque el sordo no escucha, entonces por eso el sordo es el que no puede como participar o tener participación activa igual que los demás, y siento que no es el sordo, así como ninguna persona con discapacidad la que tiene las limitaciones, sino es el entorno es el que limita el desarrollo óptimo de las personas con discapacidad, sea sordo, bueno, la discapacidad que sea. No es la persona en sí, sino es el entorno. Eso sí lo he compartido completamente. Siento que un poco mi experiencia da fe de eso, porque pues si hubiera sido por mí, pues no. Si la premisa fuera que es la persona con discapacidad la que está limitada, por decirlo así, pues yo no hubiera sido músico. Y siento que si es el entorno, es el ambiente, es el desconocimiento un poco de la diversidad que existe y cómo enfrentar esa diversidad. Siempre se enfrenta la discapacidad como algo raro, como algo que solamente un cierto sector debe conocer o manejar, ya sea el sector médico, terapia ocupacional o psicosocial, como que ciertos sectores son los que deben profesionalizarse y como entre comillas lidiar, porque esa no es la palabra, sino manejar las poblaciones con discapacidad. Y siento que si toda la gente, la comunidad general, tuviera la información, acceso a la información, sería como un mundo más empático, como un mundo sin tanto miedo y sin tanto tabú en torno a la discapacidad, y eso disminuiría un montón las barreras. Digamos que en mi caso las barreras fueron más que todo porque yo hablo normal, es como nací oyente y desarrollé el lenguaje oral, pues la gente no lo nota o no me cree. Entonces es como, pues usted habla normal y los sordos no hablan así. Pues ya a este punto ya la comunidad sorda ya ha hecho mucho hincapié en que hay mucha diversidad dentro de la comunidad sorda, no solamente, como tú le decías al inicio, no solamente el sordo profundo o el sordo señante sordo, sino hay un montón de diversidad dentro de la comunidad sorda, y pues dentro de esa diversidad existo yo, y ahí hay muchos como yo, por decirlo así. Entonces el prejuicio, los señalamientos siempre parten del desconocimiento, de la ignorancia, que hace que la gente no empatice, no conecte con
con las diversas realidades de las personas con discapacidad, y siento que ahí es como la barrera más grande. Si hay barreras en torno a las personas, por ejemplo, sordas profundas con respecto al acceso a la información, porque pues la lengua de señas, como para que sea un poco más claro, es como otro idioma. Entonces es como uno estar sumergido en un país en el que no habla tu lengua, en el que no tienes acceso a esa información, en el que no tienes acceso al conocimiento de alguna manera porque no está en tu idioma nativo. Entonces los sordos tienen que hacer un montón de adaptaciones para poder acceder a la información. Esas adaptaciones a veces no están, no hay intérpretes, no hay contenido en lengua de señas. Entonces eso limita mucho el acceso al conocimiento. Entonces siento que esa es como la barrera más grande. Ya digamos las personas como mi caso, o las personas que usamos el español oral o tenemos conocimientos en español, las barreras van mucho en torno a lo social, a la discriminación social que se vive, como que se piensa que porque tienen audífonos o implante o tienen restos auditivos ya es un oyente. Entonces ya no hay que hacerle ningún ajuste razonable, ya no hay que hacer nada porque pues se defiende solo. Ya no hay que hacer nada porque escucha, entonces ya con eso tiene para Ajá. poder hacer muchas actividades, y no es así. Me Ajá. imagino que deben tener también algunos ajustes razonables, como en todo sector educativo, laboral, pues para que estas personas puedan tener un buen funcionamiento y una accesibilidad pues a mucha información. Exactamente. Entonces siento que todo parte como el desconocimiento y como un poco también como que la sociedad no se pregunta esas cosas. O sea, la sociedad o las personas, digamos, entre comillas, normales, porque realmente esa palabra no cabe en nadie, nunca se preguntan qué es la discapacidad, nunca se preguntan nada. O sea, ya se lo empiezan a preguntar de pronto a algunas personas cuando ya llegan a edades avanzadas y demás, pero resulta que la discapacidad no... Yo me acuerdo que una vez vi un podcast de una chica y decía como que la discapacidad nunca va a tocar la puerta y te va a decir hola, llegué, sino la discapacidad llega como en cualquier momento. En mi caso llegó de manera muy natural y lo agradezco mucho porque yo no sufrí impacto, a diferencia de otras personas que sí les llega de choque. Yo no sufrí impacto, para mí mi entorno cotidiano siempre ha sido muy natural. También siento que mi familia tiene mucho que ver ahí. O sea, mi lugar seguro era un lugar donde era normal ser yo. No era algo raro, no era algo diferente, no era algo que nada. O sea, mi casa era un lugar muy seguro. Entonces eso hizo que yo también tuviera como un poco más de seguridad en mí misma. Obviamente en la etapa de la niñez y de la adolescencia fue muy difícil entender por qué la gente me miraba diferente, por qué me miraban raro cuando tenía audífonos. Yo no lo entendía porque en mi casa no pasaba, o porque en la universidad habían ciertos comentarios que yo no, pero ¿por qué me dicen esas cosas? Yo no lo entendía. Y siento que eso sí afectó en algún momento, pero pues que al sol de hoy siento que también me enseñó muchas cosas, como ese potencial que había en esa desinformación, convertirlo en aprendizaje y también transmitirlo pues a los chicos con los que trabajo como profe. Es muy importante lo que dices, la familia te brindó esa igualdad y ese sentirte bien, pero ¿cómo fue salir de esa zona de confort? Ya enfrentar uno, como tú dices, otras miradas, otros juzgamientos. ¿Cómo fue enfrentar ese momento? Fue algo muy difícil como tratar de entender por qué no era natural ser yo, o sea, porque no era normal ser yo como yo era. Porque no es la misma Ana María de la casa a la que está en otro entorno. Exactamente. Y también porque la gente no me miraba con los mismos ojos. Era como, ¿por qué tengo que hacer yo para que me vean normal? O sea, yo nunca sentí que me tenían que tratar diferente. Entonces para mí era un choque muy fuerte ver que la gente se quedaba mirándome los implantes, o se quedaba mirándome los audífonos, o empezaban a tratarme distinto. Yo no entendía eso. Y los comentarios pues también fueron muy discriminatorios, como usted no puede manejar moto porque usted no escucha, usted puede manejar un carro porque no. Y yo, pero ¿por qué no puedo? O sea, ¿qué diferencia ¿qué hay? diferencia hay? Exactamente, esa es la palabra. O sea, ¿qué diferencia hay de esta Ana con otra persona cualquiera? O usted no puede estudiar música porque no escucha. Y yo, pero ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué? No, yo no entendía y nunca hasta el sol de hoy no entiendo por qué a una persona le dicen que no puede hacer algo. O sea, no entiendo. Creo que la limitación está más en quien se la está poniendo que en la misma persona. Yo sí fui muy obstinada. O sea, desde mi casa siempre me enseñaron como que si usted quiere conseguir algo, trabájelo y consígalo, como sea. Si no encuentra camino, trate de abrirlo. Si le toca abrirlo, hágalo. Entonces, como que esa formación hizo que yo fuera muy terca
y siento que eso fue lo que me hizo graduarme, porque si hubiera sido por los comentarios que recibí no hubiera llegado a ningún lado. No lo hubieras logrado nunca. Sí, no. Y eso no es ser uno terco, sino perseverante con lo que quiere. Es tener uno trazado un camino y no por lo que digan o por las barreras que hay uno limitarse a lo que diga la sociedad. Eso creo que es muy importante el tema que tú tocas, que uno no debe limitarse a lo que nos imponga la sociedad por de pronto tener una condición, que no es que una persona con discapacidad sea normal, sea diferente, es muy normal, no es diferente a los demás, simplemente que hay que tener algunas adecuaciones para uno poder realizar muchas actividades. ¿Y qué actividades realizas más, además de ser músico, profesional en música, ser docente? Además, ¿qué otras actividades tú realizas? Me gusta mucho el deporte. Yo hago CrossFit, he estado entrenando CrossFit desde hace un tiempo y últimamente estoy haciendo un proyecto. Yo presenté en el 2021 un proyecto para la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ganamos. Entonces hicimos una zarzuela, que zarzuela pues, es el género lírico. Más o menos, yo hago la mala comparación y me van a regañar por esto, pero es como una ópera, pero en español y con géneros un poco más populares y más conocidos para nosotros. Hicimos una zarzuela cubana, una escena, hicimos una investigación sobre eso, porque me gusta mucho investigar, sobre cómo el arte media la comunicación entre artistas sordos y artistas oyentes. Entonces hicimos esa creación, ganamos, nos fue muy bien en el 2021 con esa investigación, porque cogimos una escena de una zarzuela y la analizamos, qué pasaba a nivel de comunicación entre sordos y oyentes. Pues nos dimos cuenta que el lenguaje es algo que está innato en el ser humano, ¿sí? O sea, que muchas de las barreras que se viven en torno a la comunidad sorda es porque no sé la lengua de señas, entonces no me comunico y qué miedo a acercarme a un sordo porque no sé señas. Nos dimos cuenta ahí que el lenguaje es innato en el ser humano y cualquier persona puede hacerse entender con los códigos que genere sí misma para hacerse entender. Entonces fue muy interesante esa investigación, porque los oyentes que no sabían lengua de señas, al terminar el proceso seguían sin saber lengua de señas, pero se podían comunicar con los sordos. Entonces la reflexión que ellos más me decían era como lo importante es tener la intención comunicativa con el sordo y hacernos entender, así como nos hacemos entender cuando vamos a Rusia o vamos a otro país y tenemos hambre y queremos café y quiero ir al baño y estoy enfermo. Uno busca los códigos para que, a pesar de que no sea el mismo idioma, nos entendamos entre los dos y haya una comunicación. Eso fue muy lindo y pues por el lado artístico fue muy enriquecedor, porque pues nunca se había hecho como acá en Colombia una intervención así en zarzuela con lengua de señas, y decidimos continuar con ese proceso. Digamos que estuvo en stand-by unos años y este año se volvió a activar y volvimos a pasar una propuesta para la Orquesta Filarmónica este año y pues ganamos otra vez. Entonces ahorita estamos como en proceso de montaje ya para hacer toda la María Lago completa, para estrenarla ahorita en marzo. Estamos en proceso de creación y de producción y todo, y estamos en eso, estamos ahorita en ese proyecto con sordos y con oyentes en Bogotá. Y qué chévere esta clase de proyectos que involucran a la comunidad sorda y también a los, como tú los llamas, oyentes. Es muy importante. ¿Y qué impacto ha tenido en la comunidad no sorda? Ok, bueno, en los oyentes digamos que mucha gente da por sentado que su realidad es igual a la de los demás. Entonces me pasa mucho que los oyentes no sabían, por ejemplo, que los sordos no escriben español o no saben español, o no saben que los sordos no leen, por ejemplo, algunos sordos cuando están nativos de lengua de señas. Yo entonces tocaba hacerles el ejercicio de explicarles, claro, pues es que ellos son nativos de la lengua de señas y su primera lengua es la lengua de señas, como segundo idioma adquieren el español, pero pues sabrán quiénes sí lo adquieren y quiénes no. Entonces para ellos era muy sorprendente saber eso, era como decir, uy, pero estamos en la misma ciudad, y saber que la lengua de señas no es igual acá en Colombia que en México, que en España, a pesar de que es español todo, la lengua de señas cambia. Y encontrar y explorar en la lengua de señas, como la mayoría son artistas, nuevas formas de expresión artística. Entonces nuevas formas de expresar emociones, de cantar también, porque la mayoría son cantantes. Era como darse cuenta que la lengua de señas tenía mucho potencial creativo, mucho potencial también en sí mismos ellos para expresarse, porque los oyentes se dieron cuenta, pues digamos, los sordos son muy expresivos a la hora de comunicarse. Uno sabrá cuando un sordo está enojado, cuando está feliz, cuando son muy naturales a la hora de expresar lo que piensan, mientras que el oyente se cohíbe un poco,
¿sí? Se cohíbe un poco, sus expresiones son más neutras, trata de contener las emociones a la parte de nivel gestual. Se dieron cuenta que el sordo simplemente lo va expresando y empezaron como a decir, oiga, esto es chévere, o sea, es una forma también de catarsis, de expresarse, de comunicarse desde otro lugar, y les encantó muchos de ellos. Siguieron aprendiendo lengua de señas algunos, otros decidieron tomar la carrera de servicio de interpretación profesional, y ahí se han generado como nuevas semillas. Igual en el lado de la comunidad sorda, muchos sordos se dieron cuenta que tenían muchas habilidades para ser actores, para ser bailarines. Entonces, darse ellos cuenta y reconocer y autovalidar todo ese conocimiento que estaban adquiriendo, creo que fue como lo más valioso. Y los sordos son muy expresivos en sus gestos, en sus movimientos para comunicarse. Y digo yo pues que esto no tiene nada de extraño, porque hubo una época del cine que era mudo, ¿no? El cine mudo, entonces uno decía, mira lo natural que es, y no sé por qué hay muchas personas que le ven como la dificultad cuando ellos pueden expresar, pueden comunicarse literalmente con sus movimientos, con sus gestos, así no tenga uno ese conocimiento de la lengua de señas. Dicen que la primer barrera de las personas con discapacidad auditiva es el que las demás personas no conozcan la lengua de señas, pero tú, con lo que nos cuentas, esa no es la principal barrera, sino la falta de actitud para poderse uno comunicar con la persona sorda. Sí, exactamente, es más una disposición a hacerlo, a arriesgarse, ¿sí? Porque siempre como que lo primero que nos pasó en ese proyecto fue, llegaron las personas sordas, nosotros ya habíamos hecho una sensibilización a los oyentes sobre un poco de cultura sorda, y lo primero que era, pero ¿cómo hago? Pero si no me escucha, era también salir de la zona de confort, también ponerse desde otro lugar, un lugar que no escucha, un lugar que escuchar no es lo más importante. Entonces, para el oyente decirle que lo que escucha no es lo más importante es muy difícil, porque todo el tiempo está empezando a nivel auditivo. Entonces, pararlos y decirles acá no hay que hablar. Por ejemplo, habían sesiones de teatro donde decíamos aquí nadie va a hablar, y lo que tengan que decir tienen que hacerse entender. Era muy difícil cambiar esa forma de concebir el mundo a la que están acostumbrados y empezar a ver el mundo a través de los ojos. Ya cuando se dieron cuenta que era más una cuestión de actitud, una cuestión más de atreverse y de tomar el riesgo, ya la comunicación se dio sola, porque pues igual los sordos toda su vida están acostumbrados a hacerse entender, a tomar la iniciativa de la comunicación. Entonces los sordos son muy abiertos a comunicarse y a interactuar. Los oyentes son los más tímidos. Ya cuando se dieron cuenta que era una cuestión más de hacerse entender, ellos mismos encontraron sus códigos de comunicación y poco a poco iban aprendiendo lengua de señas, en la naturalidad de la comunicación entre ellos. Podemos aprender una comunicación por medio de señas que no sea movimientos o adecuaciones de la lengua de señas. ¿Sí? ¿Pueden haber esos códigos como ya muy familiares o entre amigos? Sí. Se ve mucho, esos códigos se resaltan mucho más, por ejemplo, en las personas sordociegas. Las personas sordociegas, algunas hablan lengua de señas, otras no. Entonces, por ejemplo, yo conocí hace poco una mujer que es sordociega y tú le escribes el abecedario, las letras, en la palma de la mano, ¿sí? Como escribiéndole la palabra. Ajá, como escribiéndole la palabra en mayúscula, dice ella, porque pues esa es la forma en la que entienden. Hay otros que ya tienen códigos muy propios de comunicación que se han ido construyendo con su guía intérprete, y ya el guía intérprete sabe que está comunicando. Y puede pasar mucho con los sordos. Por ejemplo, en mi casa hay códigos de comunicación que no son lengua de señas, pero que nosotros hemos adecuado y que nos hacemos entender, ¿sí? Puede ser almuerzo o desayuno o venga para acá o camine para allá, no hay señas, pero ya nosotros dentro de nuestros códigos de comunicación pues los hemos adecuado y sirven y funcionan. Y funcionan esa comunicación entre familia y amigos o un grupo de comunidad sorda que tenga pues estos códigos de comunicación. Profe Ana María, ¿en tu familia hay otras personas con esta condición de discapacidad? Sí, mi mamá, ella tiene también perdido un oído y el otro también escucha un poquito más que yo. Pero mi mamá intentó usar audífonos y no le gustaron. Entonces ella prefirió quedarse sin audífonos. Ella habla el español oral igual que yo y nunca quiso como implantarse o cosas así, no le llama la atención. La lengua de señas nunca llegó a su vida, sino hasta que llegó a la mía. Yo soy la menor de 5, mi mamá ya tiene 70 y tantos años, o sea, es un adulto mayor.
Y poco a poco ya le he empezado a enseñar señas, y le encanta la lengua de señas. Pero me dice, no, es que ya estoy muy viejita, ya no puedo, yo no, ahí le estoy enseñando, le hablo con códigos. Un aprendizaje más. Exacto, exacto. Yo le estoy enseñando, ya no le hablo casi, a veces le hago señas como para que ella, bueno, ¿y qué le estoy diciendo? Entonces yo le hago señas y ya va entendiendo. Entonces le estoy enseñando allá lengua de señas. Y una de mis hermanas también presentó otitis recurrente de enfermedades de oídos pequeña. Entonces digamos que sí hay como una tendencia genética por ese lado, por el lado de la familia de mi mamá. Y yo, que ya yo sí nací, digamos, con la discapacidad auditiva un poco más evidente. Evidente. Como docente, una persona sorda de nacimiento puede llegar a cantar. Sí, yo conozco un caso de una chica, yo creo, no sé si ustedes la han conocido, se llama Jennifer Carvajal. Ella no es cantante, pero ella es sorda profunda y aprendió a hablar. Y ella habla normal. Entonces siento que sí, o sea, el tema de las personas sordas es que ellas toman su decisión de cómo se van a comunicar. Toman la decisión, yo soy sorda, me voy a comunicar por la lengua de señas, amo la lengua de señas y me voy a comunicar a través de lengua de señas, no necesito oralizar. Hay otros que dicen, no, yo quiero facilitar la comunicación o quiero explorar la comunicación oral, entonces empiezan a hablar, van a terapias y a todo el tema y empiezan a hablar. Ya digamos como mi caso que fueron ensordecidos, pues ya tienen su lengua oral y depende mucho el caso, pero que pueden, sí, ya va mucho en la decisión de cada persona. Sí pueden llegar a hacer uso de esa oralidad. Sí, ya pues depende mucho de lo que te digo, depende mucho de la persona, sí, obviamente no digo que el camino sea sencillo ni nada, pero si quiere, por ejemplo, una persona sorda toma la decisión de que quiere cantar, que quiere hablar, una persona sorda profunda, va en el proceso, no será un camino lineal hacia arriba, habrá muchos tropiezos seguramente porque está por sentado precisamente de la sociedad que no puede, que no habla, que no va a llegar, porque esos son los estigmas que le ponen a uno encima, pero creo que depende mucho de los recursos con los que se cuente la persona, porque siento que eso es importante mencionarlo. A veces los caminos también se ven un poco truncados por falta de atención médica, citas cada 1000 años, digamos que el sistema tampoco favorece el desarrollo óptimo de muchas personas con discapacidad, terapias cada 200 años, o sea, siento que poner también como toda la responsabilidad de esas metas dentro de la persona con discapacidad tampoco está del todo bien, porque uno tiene que ser evidente que el sistema también falla en cosas, pero siento que depende mucho de uno mismo tomar la decisión que quiera. Si yo decido ser solo lengua de señas está perfecto, si yo decido hablar está perfecto, si yo decido hacer las dos está perfecto, como que la decisión que esté más acorde a la vida de uno y a lo que uno quiera es como la que está bien y la que se debe seguir. Y es que me imagino de poder hablar o de hacer sonidos con la voz para una persona que nació sorda debe ser muy complicado cuando nunca ha tenido ese conocimiento o esa escucha. Exactamente, porque no tienen referentes auditivos, entonces digamos que el camino no es tan sencillo como alguien que, por ejemplo, perdió la audición, no tiene memoria auditiva interna, que eso significa, por ejemplo, yo que tuve mi oído derecho bien hasta los 9 años, pues hay una memoria en el cerebro auditiva interna que si con un proceso de rehabilitación con implante cochlear, pues se puede recuperar. Pero digamos que una persona que no tiene esos referentes va a ser mucho más difícil. No digo que imposible, porque es que hubiera sido imposible ser músico para mí, según la sociedad. ¿Sí me entiendes? Entonces siento que también es como, bueno, si el camino auditivo es el que se ha seguido toda la vida para desarrollar el aparato fonatorio, pues ¿por qué no experimentamos otras cosas? ¿Por qué no investigamos a ver si hay otras rutas para que esas terapias o ese desarrollo verbal y fonatorio sea óptimo? Uh-huh. O sea, esas rutas están por descubrirse. La verdad en este momento no tengo información de si hay ya investigaciones de eso, pero siento que decir imposible no es imposible, va más a la voluntad y el proceso de la persona de lo que decida para poder realizarlo. Una persona sorda, ya tenemos, tú eres un referente de músicos que toquen instrumentos. Ellos cómo se apoyan ustedes, digamos, por medio de la vibración, por medio de luces, como para tener también como esa facilidad para poder entender los ritmos y todo lo que se refiere a música. Ya he conocido varios músicos con discapacidad auditiva
y es como, digamos, una población que está en crecimiento porque pues los músicos no cuidan su salud auditiva y eso es importante como decirlo, pero digamos lo que yo he visto de los que he conocido, muchos recurren es a la memorización. La memoria es algo fundamental para los músicos sordos. Siento que estudiar una obra, estudiar una pieza y memorizarla, conocer la profundidad y memorizarla, hace que la ejecución instrumental en el escenario sea más sencilla. Si está la vibración, en la vibración, no, por lo menos en mi caso, yo ya con el tacto puedo distinguir algo de armonía, hace un proceso de muchos años, pero principalmente la uso para saber la velocidad, el tiempo y el ritmo. Entonces yo siento la vibración, o siento el bajo, por ejemplo, que el bajo resuena mucho en el pecho, y yo ya sé el ritmo, el tempo y por lo menos la nota principal de la armonía que está sonando. Entonces yo ahí ya me puedo guiar por la vibración. Los movimientos de los músicos que yo estoy viendo conmigo, acompañándome, también me da información. Cómo es la emoción que debo transmitir, cómo ellos están sintiendo, si aceleran, si desaceleran la canción. Lo veo a través de lo que ellos me están diciendo corporal y gestualmente. Obviamente ya cuando uno tiene una agrupación o es un músico con discapacidad auditiva, uno ya empieza también a generar códigos de comunicación con ellos, con la agrupación o con quien uno vaya a tocar. Entonces el acompañante que está con uno ya sabe que tiene que tocar de cierta manera. Por ejemplo, en mi caso, los que me acompañan saben que las notas graves de un bajo o de una guitarra o un piano tienen que sonar más fuerte para que a mí no se me pierda el ritmo, ¿sí? Si yo no siento el ritmo en la vibración, seguramente me pierda. Entonces es como, primero la vibración es una pieza fundamental. Siento que las luces también ayudan un montón, pero ayudan más que todo es al público. Siento que uno estando en el escenario, como está pensando en tantas cosas al tiempo, las luces uno no las nota tanto. No las nota Exacto. tanto, pasan por desapercibidas. Pero digamos un sordo que sí ve una apuesta visual y las luces expresan unas emociones con relación a lo que está pasando en escena, eso sí es importante. Pero uno como músico siento que lo más importante es uno conocerse uno, cuáles son las formas en las que uno ejecuta el instrumento, desarrollar la memoria lo más que se pueda. La memoria es algo muy importante dentro de los sordos, y esos códigos de comunicación que uno genera con sus acompañantes, saber uno qué les pide a ellos y saber ellos también qué le dan a uno, y en esa comunicación con ellos se hace la puesta en escena. Ana María, ¿qué instrumentos interpretas? Bueno, yo aprendí en la universidad a tocar el piano, la guitarra la toco muy poquito, pero pues ahí más o menos me defiendo, y ya. Y canto, obviamente yo soy cantante lírica. Entonces, cantante lírica. Exactamente. Wow. ¿Y quién lo iba a decir cuando te decían que no podías y tenías tantos juzgamientos, ¿no? Sí. ¿Qué se siente ahora de haber logrado esto a pesar de tantas barreras? No sé, yo agradezco mucho esos malos comentarios, o sea, porque me hicieron como, bueno, primero agradezco que soy muy terca, o sea, yo me dejo opacar, o sea, y no como una actitud así altruista ni nada, o sea, como egocéntrica, no, sino que nadie tiene por qué decirme que no puedo hacer algo, sí. Solo me lo puedo decir, yo sé hasta dónde es mi límite. ¿Hasta dónde puedo sí, llegar? Hasta dónde puedo llegar, pero nadie me lo puede decir. Entonces siento que mi terquedad fue lo que más me llevó lejos. Pero esos comentarios sí me enseñaron mucho en el tema de cómo tratar a los demás, o sea, qué es lo que no debo hacer. O sea, esas personas que hicieron todo ese tipo de comentarios me enseñaron lo que no se debía hacer, lo que no se debe decir, cómo no se debe actuar. Eso lo agradezco mucho, porque si yo no hubiera pasado por esas emociones, pues no sabría qué se siente cuando tú emites un comentario o un juicio de ese calibre, o una discriminación así directa. Si yo no lo hubiera vivido y no lo hubiera sentido, no sabría hasta dónde está el límite de mis palabras. Entonces es como el aprendizaje más grande. Nunca, no es como que los callé o cosas así, no, sino fue como me enseñaron mucho a lo que no debo hacer y lo que no debo repetir. Por lo que nos cuentas, ¿consideras que eso fue una fortaleza para ti? ¿Fue como una motivación más? Sí, en el momento en el que lo estaba viviendo no fue como, sí, esto me motiva. O me chévere. Fortalece, qué Sí. chévere que me digan esto. Sí, no, en el momento fue muy duro, en el momento, la verdad, fue muy triste para mí. Como que sentía que estaba nadando contra una corriente muy fuerte. Pero cuando uno es constante, cuando uno va a su paso y uno no se detiene, siempre hay resultados. O sea, creo que lo importante es eso. A pesar de que uno esté nadando contra la corriente y está muy fuerte, si uno sigue nadando, va a avanzar. Lento, rápido, en un año, en dos, no importa, pero lo importante es como que nunca dejar de ser constante, de diariamente hacer algo por cumplir lo que uno quiere. Ahí es donde está como el secreto del éxito, no está en el talento, no está en porque siempre los músicos es como, no, nació, se abrió las nubes y cayeron músicos del cielo, no.
Eso no es así, Sí, no es tan fácil. No, es realmente la disciplina y la constancia para que uno vea esas metas y vea esos resultados del trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo, uno ve los frutos en la medida que uno es constante. Pues que decirle a esas personas gracias a eso tenemos hoy a la profe Ana María como docente de la Escuela de Música, entonces pues agradecerles, ¿no? En su momento agradecerles todo eso que dijeron, pero no lo vuelvan a hacer con ninguna otra persona. Profe Ana María, ¿qué decirle a todos esos chicos o a las familias más que todo, al entorno de las personas sordas que quieren, de pronto le ven ese gusto por la música? ¿Qué decirle a esas familias? Creo que lo primero es que se deben decirse a sí mismos, es como mi hijo, no, o sea, ese término de mi hijo no puede porque es sordo, porque va a hacer música, es como quitárselo de la cabeza, que realmente no es algo que construya, o sea, cuando un padre te dice a ti que no puedes hacer algo, es una marca muy dura, porque es mi referente, o sea, los padres son el primer referente de los hijos, entonces siento que aunque ustedes no lo entiendan, aunque las personas no entiendan cómo va a ser ese proceso, no lo coincidan, vivir la experiencia de aprender con ellos. Siento que eso es muy importante, como que nunca quitar las barreras, sino brindarles todas las herramientas posibles a las personas sordas o a las personas con discapacidad. Entre más herramientas se le brinden a un niño o a un adolescente en su etapa de aprendizaje, más herramientas va a tener en la vida adulta para defenderse y para enfrentar la vida en sí misma. Si deciden ser músicos, un sordo que decida ser músico es buscar las instituciones, digamos en el caso de FUNSA, buscar el centro cultural, buscar estas instituciones que son gratuitas y que brindan un proceso pedagógico, ignorar los comentarios porque siempre van a haber comentarios de incluso docentes e incluso pedagogos que van a decir que el niño no puede, ignorar los comentarios y buscar el lugar donde le den apertura a la inclusión, que pues cada vez hay más espacios dispuestos para ello, como que encontrar el lugar seguro donde el niño pueda aprender y desarrollarse, pero nunca cerrar la primera puerta de la familia. O sea, siento que esa primera puerta es la más importante, como siempre tenerla a disposición. No sé qué va a pasar con mi hijo, no sé qué va a pasar, pero no le digo nunca no puede. Es como, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos juntos a explorar este gusto que tienes y ver hasta dónde llega. Y a ver qué tanto podemos lograr por medio de eso que tanto les gusta y que puede estar ahí su fortaleza y su proyecto de vida, dedicarse a esta profesión que es tan bonita, ¿no? No es la más fácil, pero es muy bonita. Sí, exactamente, tú lo has dicho como es. No es la más fácil. Profe Ana María, ¿tienes entre tus estudiantes personas sordas y también oyentes? Sí, yo doy clase a niños sordos, adolescentes algunos, y oyentes. Y curiosamente, digamos que los que se desarrollan musicalmente más rápido son los sordos por el tema de la imitación. O sea, tú le das una instrucción a un sordo y él la imita casi que fielmente a lo que uno hace. Mientras que tú le vas a enseñar un ritmo a un niño oyente y escucha el ritmo, y que lo escucha, y que lo entiende, que lo ejecuta. El sordo simplemente copia los movimientos y los hace. Entonces, eso a mí me da mucha alegría poder darle clase a los sordos por eso, porque confirma más mi teoría de que los prejuicios son más sociales que en sí de la comunidad sorda. Que en sí de la misma condición de discapacidad. Esa no es la limitante, sino muchas veces las personas que no debería ser así. Profe Ana María, ¿qué otros proyectos? Ya nos contaste que tenía el proyecto que ya se estrena en marzo. ¿Qué otros proyectos siguen para Ana María? Uy, no, ese proyecto que se estrena en marzo creo que es como lo más importante ahorita en mi vida. Sí, realmente. Es como que tiene prioridad y no ha pensado en nada más. Sí, pues digamos que acá con el Centro Cultural nosotros tenemos el proyecto de Aula de Arte y ahí se hace procesos corales con los niños. Nosotros tenemos ahí el coro de Manos Blancas FUNSA, que el coro de Manos Blancas es el coro de lengua de señas. Con los niños sordos me gustaría que ese coro creciera mucho más, como que si hubiera más circulación de esos procesos corales con los niños oyentes y sordos, porque es muy bonito lo que se vive adentro. Ese sería como otro proyecto también que se está tratando de darle más fuerza acá. Y ya, pero ahorita digamos que mi pilar es realmente la zarzuela y lo que se va a presentar en marzo. Y que tenga más espacios de participación. Total. El coro de Manos Blancas es que se llama. Sí, coro de Manos Blancas FUNSA. Digamos que los coros de Manos Blancas son coros de niños sordos que están alrededor del mundo. Hay en Venezuela, hay en Bogotá, la Orquesta Filarmónica tiene su coro de Manos Blancas y el coro de Manos Blancas es precisamente coro de manos
de niños sordos Y cantando. manejan Lengua. la lengua de señas. Exactamente. Entonces es una experiencia muy bonita. Entonces esperemos que se proyecte ya para el próximo año, después del estreno, que haya circulación, haya más personas vinculadas a este bonito proyecto, que también la profe Ana María lo lidera aquí en Funza. Sí, exactamente. Profe Ana María, fue un gusto tenerte hoy aquí, pues agradecerte toda esa experiencia, tu vivencia y lo gran profesional que eres. Yo he tenido la oportunidad de escuchar de algunos de tus talleres con personas oyentes y es muy dinámico, muy activo, y cómo les enseñas a hacer música a través también de su cuerpo, de sus movimientos. Entonces eso es muy interesante, te felicitamos y esperamos tenerte en una próxima ocasión en Hablemos. Gracias a ti, Rosita, por la invitación. Claro que sí, las veces que me llamen aquí estaré dispuesta. Bueno, muchas gracias. A ti. Y así llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los oyentes por compartir con nosotros este espacio de inclusión social. Agradecemos a la Administración Municipal dirigido por la señora alcaldesa Jamie Villamil Buitrago. Agradecemos al director del Centro Cultural Bacatá, el maestro Oscar Chunza. Agradecemos al área de discapacidad y a su coordinadora María Elena Hernández. Agradecemos a nuestro director de programa y máster Javier Eduardo Peña. Quien les habla, Rosa María Velandia. Y recuerden, la felicidad no es cuestión de suerte, es una decisión de vida. Los dejamos con toda la buena programación de la emisora CCB Online de Occidente. Y nosotros nos encontramos en un próximo programa para Hablemos de Discapacidad, sensibilizar para transformar. Centro Cultural Bacatá, soy Funzano, soy Cultura. Ay, muchas gracias, profe. Hablemos de la vida, de sueños y pasión. La voz que unida grita transformación. Hablemos de discapacidad, sensibilizar es cambiar. Soy Funzano, soy Cultura. Unidos vamos a ganar. Historias que inspiran corazones sin igual.